Ya sabes quién te ha mentido, a nuestro pueblo ya lo tiene dividido. Ya sabes quién es un demente, con gabinete repleto de incompetentes. Ya sabes quién ha fracasado, la economía del país ha destrozado. Ya sabes quién es un inepto, cada mañana son los mismos pretextos. Unidos podemos derrotar al villano, unidos podemos enfrentar al tirano, unidos podemos todos los ciudadanos, unidos podemos, está en nuestras manos. Ya sabes quién tiene otros datos, puras excusas y cuentos baratos. Ya sabes quién es una amenaza, si no le aplaudes te aplica venganza. Ya sabes quién tiene la destreza para repartir pedacitos de pobreza. Ya sabes quién usa la corrupción, pero disfrazada de transformación. Unidos podemos derrotar al villano, unidos podemos enfrentar al tirano, unidos podemos todos los ciudadanos, unidos podemos, está en nuestras manos. Los ciudadanos en resistencia, ya no queremos más división, rechazamos tu incompetencia, la impunidad y tu corrupción. Los ciudadanos en resistencia, ya no queremos más división, rechazamos tu incompetencia, la impunidad y tu corrupción. Unidos podemos derrotar al villano, unidos podemos enfrentar al tirano, unidos podemos todos los ciudadanos, unidos podemos, está en nuestras manos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos el día de hoy a un programa más de Hechas en México. Hoy es miércoles 7 de febrero y le damos la bienvenida a Tere Vale. Hola Tere, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querida Cintia, muy contenta, admirando tus uñas, que se te ven padrísimas y te las envidio mucho, están muy padres. Buenas noches. Gracias, te presumo, yo me las hago, ¿tú crees? No es cierto. Sí, son No, carísimas no. y no voy a gastar tanto en uñas. Eres un estuche de monería. Oye, y están cortitas, me siento súper rara porque yo normalmente las traigo bien largas, pero como tengo que estar más en la compu, me las hice muy cortitas. No, pues están padrísimas tus uñas. Me da mucho gusto Gracias. que estemos aquí hoy otra vez, Cintia. Gracias, qué gusto verte, Tere. Bienvenida. Elenita, ¿cómo estás, Elenita? Hoy te ves muy primaveral, fresca. Sí, hoy sí, pero bueno, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Hola, Tere. Hola, Elenita. Bienvenida. Y vamos a darle la bienvenida a Denise. Denise, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Bienvenida hoy. Otro programa aquí, tener el gusto. Muy bien, muchas gracias, Tere. Felicidades por lo que el proyecto que vas a emprender, en verdad, qué gusto. Nos da muchísimo gusto que llegue personas tan preparadas a las candidaturas. Ahora sí que por fin se nos hizo. A ver, vamos a ver, todavía ahorita estamos en intercampaña y vamos a ver ya más adelantito, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Qué bueno que llegan personas como tú, ciudadanos, que realmente llegan a aportar, porque desgraciadamente hemos visto unas cosas terribles. Bueno, ya ni digo quiénes, ¿no? Y ahora sí que la amiga friolenta y la amiga primaveral, y ahí está Cintia entre ellas. Qué gusto verla. Hola, ¿cómo están? ¿Y qué creen? Hoy tenemos una invitada de lujo, Adriana Dávila. Adriana, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlas. Gracias, querida Cintia, por invitarme. Un gusto saludarles. Tere, Denise, hola, Adriana. Elena. Gracias. Adriana, Pues bueno, si quieren vamos a darle al tema. Ay, hoy iniciamos con los apagones. Esperemos que a ninguna se nos vaya la luz y que nos corten la transmisión o que salgamos del aire, así como están las cosas.
Me gustaría a lo mejor empezar con Adriana, que es nuestra invitada, a hacerle una pregunta. Había escuchado yo, a ver que Adriana me saque de duda, que en parte estos apagones son por la reforma que no se llevó a cabo, la reforma energética que impulsó Peña Nieto en el 2013. Entonces, en el 2000, la reforma energética. Entonces, que como no se está permitiendo la competitividad y el ingreso de la iniciativa privada, por eso estamos teniendo ahorita todo este tipo de recortes de energía. ¿Cómo ves, Adriana? ¿Es cierto o no? No, bueno, hubo lamentablemente muchos errores de este gobierno en pretender regresarnos a los años 70 con una propuesta incluso de reforma eléctrica que están planteando en la Cámara de Diputados y que seguramente va a pasar con la mayoría que tiene Morena y que nos regresa a esos años, a los años 70, donde le encanta estar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo las declaraciones que hacía a principios del año pasado, donde decía que no iba a haber un solo apagón, cuando se le advertía justamente este tema de la insuficiencia eléctrica en el país. Y lo que hoy vemos es producto de un mal manejo en la materia, ¿no? Él está generando un proceso ideológico en un tema que tiene que ver más con un tema de competencia, de habilidades, de capacidades. Y bueno, pues ahí está el resultado del 10% de experiencia, ¿no? Y el 90% de honestidad. No se cumple ninguno de los dos requisitos y lamentablemente pues es lo que estamos sufriendo ahora los mexicanos. Además con un aumento en los costos del más del 12%, ¿no? Que eso afecta directamente a los bolsillos de las mexicanas y los mexicanos. Culpar al pasado ha sido muy fácil en los últimos 2 años y creo que esas culpas lo único que nos evidencian hoy es que pues un gobierno tiene que llegar a resolver problemas, tiene que entender que México tiene que avanzar hacia nuevas formas de energía y lo que nosotros estamos haciendo es retrocediendo. Y es lo que le encanta al presidente, está muy encantado. Regresó a vivir al Palacio de Maximiliano, ¿verdad? Y también regresó al tema de energía y también está regresando al tema de otros temas como Pemex, porque es lo que le tocó vivir a él y está en una añoranza terrible que nos está llevando a una ruina como país. Es correcto. En el tema de las carreteras, ¿no? Inaugura y aplaude carreteras hechas casi a mano, ¿no? Ahí con cucharita y todo. Pero bueno, Elenita, 40% de la generación de energía eléctrica es de gas natural. Nos están haciendo cortes rotativos. ¿Cómo ves tú este tema? Mira, es grave que nos mientan otra vez, es grave que en la mañanera el presidente haya dicho que esto es culpa de los gobiernos neoliberales del pasado porque vendieron la industria. Eso no es verdad. Lo que se incentivó fue la competencia. Donde no hay competencia, hay incompetencia. Y lo que estamos viendo es un regreso al monopolio, un regreso al que no se permita la inversión privada, lo cual va a tener muchas consecuencias muy serias. Ahorita está hablando de pues, dejar de comprar tanto gas natural y suplirlo con carbón. Pues imagínate, es increíble. Pero también vemos aquí que si se llega a aprobar esta reforma energética que pretende, pues es también para proteger a la CFE, para proteger a Pemex, entre comillas, ¿verdad? Porque, como dije, lo que quiere es que no tengan competencia, que no haya inversión privada, pero esto va a causar problemas con el TEMEC, porque en el Tratado de Libre Comercio está especificado lo contrario. Se vienen demandas de inversionistas, también se viene una fuga de capital y también se viene el desincentivar la inversión, porque ¿quién va a querer invertir en un país donde un día se hace una ley y al otro día se hace otra ley que precisamente bloquea la anterior? Estamos hablando de una falta de seguridad terrible y una muy mala señal del resto del mundo. Gracias. Ay, perdón, me pongo a revisar los comentarios. Tere, estaba escuchando en la tarde que decía el gobernador de Texas
que por el momento iba a pedir a toda la gente, a todos los empresarios que generaban gas, que ya no vendieran a otras personas y que se quedara el recurso en Texas. ¿Qué implica desde tu punto de vista esto? ¿Qué nos va a pasar? Mira, no puedo estar más de acuerdo con Adriana y con Elena, y seguramente lo estaré también con Denise y contigo, porque creo que tenemos la misma perspectiva de lo que está pasando. Miren, yo les quiero decir que en el norte de la República, en Coahuila, por ejemplo, donde yo tengo mucha familia, pues realmente es un estado que tiene una reserva muy importante, no reserva, que tiene gas. Y que desafortunadamente por esta reforma eléctrica absurda que está promoviendo López Obrador y que hoy, pues francamente no le movieron ni una coma, y estoy segura, desgraciadamente, que el viernes será aprobada sin que pues la toquen ni con el pétalo de una rosa, porque así lo ordenó López Obrador. Pues yo creo que estamos en un momento de un retroceso tan grande que no nos podemos imaginar, justamente por no haber hecho lo que se tenía que hacer de acuerdo a la reforma energética. Yo no estoy diciendo que todo era maravilloso antes y que no había problemas, por supuesto que sí, pero sí se privilegiaban, por ejemplo, las energías limpias. Sí deberíamos de tener ese recurso, el gas, a favor de nosotros, y no depender absolutamente como lo hacemos, pues de Estados Unidos y concretamente de Texas. Y efectivamente, como tú dices, Cintia, bueno, pues hasta el 21 de este mes vamos a saber si Texas va a volver a vender gas a México o no. Y esto nos lleva a una situación de escasez que ya las gaseras nos anticiparon, porque ya nos dijeron que por el bien de todos es preferible que usemos poco gas, que seamos muy racionales para el uso de gas en México. Pues miren, yo tengo muchos años de vivir en esta ciudad y nunca, jamás había pasado algo tan terrible como lo que estamos viviendo en este momento, por la falta de previsión, por el amor a las energías sucias. Yo, como decía Elenita hace un momento, no solamente es el problema pues del carbón, es el problema del combustóleo, que tienen un exceso de combustóleo terrible en Pemex, que es lo más ineficiente del mundo, que ya no saben ni cómo guardarlo, y que ahora lo ve López Obrador como una enorme posibilidad de poder utilizarlo, aunque el problema del cambio climático, del calentamiento global, sea muy grande. Y por otro lado, y ya termino, el problema de los tratados internacionales. Vamos a tener muchas demandas, muchos problemas. El TEMEC que está en riesgo también por la reforma energética, pero no hay consejo que valga y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el presidente no quiere oír. Ay, así es, ni oír, ni ver, ni nada. Denise, querida Denise, dijo Andrés Manuel que los apagones iban a ser hasta el 18 de febrero. ¿Qué nos dices a eso? Mira, definitivamente coincido totalmente con lo que dijeron Adriana, Tere y Elena. Definitivamente ha sido una falta de planeación esta forma tan romántica de ver al pasado, que anunció también que habían comprado no sé cuántas toneladas de carbón. Nos está hablando justamente de este regreso al pasado. López Obrador trae un discurso en donde justamente hoy en la mañana lo estaba yo escuchando, así como Tere, que lo escucho por obligación, hoy yo me equivoqué de canal. Sí, no, fue terrible. En donde él
prácticamente hablaba del pasado y de que ahora antes los gobernantes lo que hacían es estar sometidos a todas estas inversiones, a todos estos inversionistas que ganaban muchísimo dinero y que al ganar muchísimo dinero obviamente explotaban, como en la época de la conquista a México, y que el presidente era parte de los empleados, que eso ya no iba a pasar y que a raíz de la expropiación petrolera, que bueno, no fue expropiación petrolera, de Cárdenas, habla siempre del pasado. Y obviamente ahí nos quiere mantener, pero yo quisiera centrarme en el daño y las repercusiones en la población, porque además de que todos estos errores en la falta de inversión, la dependencia que se tiene de Estados Unidos y todo lo que ya muy puntualmente dijeron, yo quisiera hablar de la necesidad que hoy, particularmente en plena pandemia, se tiene de la energía, porque las personas no estaban preparadas para estos apagones, personas que están enfermas, los hospitales en donde se necesitan los respiradores, en casas donde se necesitan los respiradores, se necesita mantener a la gente caliente justamente sin previo aviso, sin ninguna programación, se hace este tipo de estrategias, como lo están haciendo en todo, en absolutamente todo. Obviamente pareciera que nos quieren debilitar psicológicamente para que nos vayamos acostumbrando a vivir en la carencia, a vivir en estas décadas de hace 50 años en donde tenías que agradecer lo poco que te daban. Hoy en la mañana había un señor formado en una de las filas de las vacunas, agradeciéndole al gobierno, gracias por darnos las vacunas cuando realmente es una obligación. Entonces, están haciendo todo terriblemente mal y posteriormente pareciera que nos están haciendo un favor. Primero generan caos y luego nos dan esa solución y obviamente todo va dentro de un marco de una gran ineptitud y por supuesto de una estrategia. Yo no quiero pensar que son tan inteligentes para pensar que tienen una estrategia, sino que realmente las cosas no las saben hacer y nos están llevando a este conformismo, a este acostumbrarnos a el pésimo trato. Ay, así es, así es. Recuerdan ahí al inicio, en el 2019, 2020, fue el tema de Guadiana, ¿no? Con la compra de las toneladas de carbón. Increíble. Adriana, ya vi que dijiste que sí. A ver, ¿de verdad crees tú que el tema de comprar carbón o qué es lo que pasa? Estas no ganas de avanzar hacia adelante, el tema de las energías limpias, ¿cómo estamos viendo, cómo nos puede seguir afectando ahorita con los apagones y en un futuro? Bueno, cuando dijiste de Guadiana, justamente eso quería hacer una precisión. Lamentablemente los nuevos empresarios de la Cuarta, que siguen siendo los mismos empresarios viejos de la Cuarta, son los que están saliendo beneficiados con algunas de las reformas que se están haciendo por parte de este gobierno. Es decir, hay una concentración no solo del poder, sino también del recurso económico. A mí me parece a veces ilógico cuando hay tanta falsedad en el tema de hay que separar el poder político del económico. Yo nunca, como antes, había visto juntos el poder político y económico de unos cuantos que están siendo beneficiados por lo que estamos viviendo como país. Concretamente, los primeros mensajes que tuvimos, ustedes recordarán, la primera persona que fue vapuleada públicamente, exhibida públicamente en la mañanera, tenía que ver con esos organismos autónomos que fueron creados justamente para poder establecer mecanismos de medición sobre algunas sobre la reforma energética que se aprobó en el 2013, ¿no? Toda la estrategia que se ha venido planteando ha sido para desacreditar aquellos temas a través de generar una idea de que la reforma energética del 2013 tenía que ver con puros actos de corrupción y no con una libre competencia. Eso también pasa por entender que hay algunas plataformas políticas que a veces no se leen. En el caso concreto del PAN, yo fui senadora cuando se aprobó y quiero decirles que viene en la plataforma del Partido Acción Nacional esta apertura económica, porque es la inversión privada la que genera también ciertas condiciones de competencia. Entonces, la primera persona exhibida fueron de estos organismos autónomos en las mañaneras y después ese fue la constante. Creo que el presidente
ha pretendido hacer una ideología de un tema que es netamente económico. Y en este proceso ideológico, por eso usa la propaganda y no usa la difusión de programas, sino la propaganda. Él es experto en términos propagandísticos. Y yo sí creo, y coincidiendo con lo que dice Denise en términos generales, pero yo sí creo que sí saben perfectamente lo que hacen. Quizás, y lo quiero decir con toda claridad, nosotros tenemos otro concepto de la política pública, los que conocemos más o menos cómo trabaja la administración pública y la experiencia, pero estamos equivocados pensando que el presidente tiene interés en la política pública. El presidente López Obrador no tiene interés en la política pública. La única política que le interesa al presidente es la política electoral. ¿Cómo mantener una base general sólida que le permita ganar, primero, elecciones? Y segundo, ¿cómo inhibe la participación en el resto de los temas, empezando por el económico? Porque justamente el ejemplo que dieron de las personas agradeciéndole al presidente sobre el tema de las vacunas, pues sucede lo mismo. Vamos a tener agradeciéndole porque haya luz, y vamos a tener agradeciéndole porque haya gas, y luego vamos a tener agradeciéndole porque podemos comprar servilletas, o porque podemos comprar papel de baño, y luego porque sí va a haber medicinas aunque no todos la tengan. Ese paternalismo central es lo que quiere el presidente y su equipo de trabajo. No pensemos que ellos quieren lo mismo que nosotros queremos, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo que ante esta situación, quizá lo que estamos equivocando en el mensaje, y lo he venido pensando desde hace tiempo, porque además yo he planteado mucho esto, estamos dándole el mensaje todo el tiempo al presidente, y creo que nos hace falta hablarle a la gente. Perdónenme que lo ejemplifique como un proceso que se utiliza lamentablemente en el delito de trata de personas, en donde hay un engaño y una seducción. Las víctimas no se dan cuenta de lo que hacen los victimarios. Y nosotros tenemos en Palacio Nacional un victimario que sabe perfectamente hacia dónde va, cómo quiere enganchar a sus víctimas, que son los electores, y cómo además los hace sentir culpables si le fallan al presidente. Eso creo que tenemos que entenderlo si queremos ayudar a este país y si queremos tener una estrategia distinta en el propio mensaje. No, nos agarró a todos por sorpresa. El tema del petróleo, el tema de la energía, el tema de la soberanía nacional, incluyendo los símbolos patrios, son justamente los temas que en términos ideológicos a él le funcionan y que le funcionaron a todas las dictaduras. Había quienes pensaban que estábamos exagerando cuando decían que íbamos a una dictadura. Yo estoy segura que vamos a ese camino si no somos capaces de reorganizarnos y de entender que hay otras prioridades y que quizás debamos dejarle de hablar al presidente. Tenemos que empezar a hablarle a los ciudadanos. Los partidos políticos en eso nos hemos equivocado. Lo asumo yo como parte de un partido político, lo asumo. Nos hemos equivocado en hablarle al presidente. Hay que hablarle a los ciudadanos, hay que hacerles entender que lo que está pasando es un proceso de dependencia. Y eso pasa por un tema que a la gente le hace sentir suyo. La energía es tuya, te la van a robar. El petróleo es tuyo, te lo van a robar. Todo es tuyo. Entonces el gobierno pretende ser empresa, y el gobierno no es empresa, porque cuando fue empresa ya nos demostró lo que sucedió con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, que son las dos áreas que el presidente utiliza ideológicamente con mucha precisión, no por estupidez, lo hace con toda la intención, lo hace perfectamente con el conocimiento de lo que quiere hacer. Así es. Gracias, Adriana. Exacto, todo el tiempo hay mucha gente que todavía dice, ay, gracias por lo que está haciendo por nosotros. Pues no intenta trabajar, no intenta porque ni siquiera lo hace. Elenita, te voy a hacer así una pregunta rapidísima y de no más de 4 palabras. ¿Te sientes en Venezuela? ¿Te sientes ya como venezolana? No, todavía. Pero para allá vamos y seguimos por este camino. ¿Por qué? Porque estamos viendo que desde hace 2 años que llegó este gobierno, cada vez tenemos más escasez en medicamentos, escasez ahora en gas, escasez en todo. Al rato van a ser alimentos. Entonces, pues ya me pasé de 4 palabras, pero vamos para allá si no ponemos un freno. No, mi pregunta era en 4 palabras, tú, porque era, ¿te sientes en Venezuela? Así era de sencilla mi pregunta.
No, todavía. Es que sí. Perfecto. Lo que pasa es que la gente no lo quiere entender, no lo quiere ver, pero señales sobran y no son señales que tengamos de ahora de este gobierno, lo estamos viendo en el discurso desde antes de que ganara López Obrador. En el discurso se veía lo que venía. De hecho, nada de esto es nuevo y eso es lo más frustrante. Nada de esto es nuevo. Estaba escrito, estaba dicho. Ahora, digo, lo que pasa es que muchos no lo creyeron. Yo tengo fe en algo y es que esos 30 millones de votantes que efectivamente votaron por Morena, votaron por López Obrador, en realidad no son votantes fieles, no son un voto duro. Es gente que en ese momento estaba enojada con el PAN, enojada con el PRI, votó por Morena por un cambio, pero ya se dio cuenta de que ese cambio no fue para bien. Entonces, yo creo que perfectamente saben que ese voto no lo tienen y no lo van a tener. Simplemente ahorita lo que está haciendo es enfocar todas sus baterías, todo el dinero que le ha quitado a otros rubros más prioritarios, a los programas sociales que, como decía Adriana, van fomentando lo que es la dependencia y a lo mejor dirigido a sectores que antes pues no tenían ni eso y entonces ahora pues dicen, qué bien, ya estamos mejor, ¿no? Pero no es así. Vamos a ver qué pasa. Ay, no es así, no. Acaba de decir algo, Elena, que a mí me sigue haciendo mucho ruido. ¿Tú sí crees también que haya gente que diga, ya estamos mejor, que crea que vamos saliendo adelante? A ver, es que lo que decía Adriana es realmente muy, muy interesante, porque es una especie de síndrome de Estocolmo colectivo. Es un poco lo que entendí que Adriana nos quería transmitir. O sea, es esta situación como hipnótica de que no pasa por la razón, sino pasa por el estómago, digamos, por el hígado, y que hace que se disculpe, se justifique cualquier tropiezo, por grande que sea, siempre y cuando venga pues de esta especie de figura mesiánica, de este liderazgo carismático que tiene el señor. Y esto Denise no me dejará mentir, porque Denise es psicóloga como yo, y pues en varias oportunidades hemos tenido la oportunidad, la facilidad además de tener un espacio para poder hablar de estas características del narcisismo maligno que implica todo esto de lo que estamos hablando, no más que nosotros lo vemos desde el punto de vista psicológico. López Obrador es un narcisista maligno, al igual que Donald Trump. Creo que por eso se entendían tan bien y se querían tanto. Y este narcisismo implica, pues, que tú eres el centro de todo, que todo lo único que vale la pena es lo que tiene que ver contigo, lo que hace que crezca tu poder, y porque además tienen una capacidad de seducción propia de todo sociópata. Los sociópatas son inteligentes, yo en esto coincido con Adriana también plenamente. No se trata de un hombre que por torpeza, sí es muy ignorante, es una persona muy rústica, en eso estamos de acuerdo también, pero es muy inteligente. Es inteligente a partir de esta patología que tiene este hombre, y que seguro Denise va a abundar ahorita en este tema, porque sé que le interesa mucho y le apasiona como a mí, y ha logrado pues este efecto, digamos, como de volverse el patriarca, el padrecito. ¿Saben a quién? Voy a decir algo que, bueno, a lo mejor algunos se van a escandalizar, pero me recuerda mucho a Stalin. Yo les quiero decir que cuando Stalin gobernaba, pues había las peores atrocidades, crímenes, abusos de poder, torturas, en fin, pero todo el mundo decía que lo que pasaba bueno, así fuera que saliera el sol, se le debía al padrecito Stalin, porque el padrecito siempre estaba pendiente. Digo, lo que pasó hoy en la mañanera, hoy, de haber defendido a Félix Salgado Macedonio, perdónenme, pero sí habla de que hay un estado de hipnosis colectiva que hace que toleremos cosas de este tamaño.
O sea, defender a un delincuente y no pasa nada, y no pasa nada. Yo nomás quisiera que en otros sexenios hubiera propuesto a Félix Macedonio o Peña o Calderón o Fox o el que quieran, me da igual. Bueno, yo creo que habría una revuelta nacional por esto. Pero nosotros estamos viendo cómo se entroniza un violador y todo es por ese efecto hipnótico que tiene sobre las masas. Pero es algo que tiene que ver con el cerebro reptiliano, con la parte más básica de los seres humanos, no con la corteza cerebral. No sé, yo lo veo así. Denise, tú le entiendes mucho a esto también. A ver, Denise, sabemos que te gusta esta parte del análisis, sobre todo de Andrés Manuel. Si quieres ahondar en este tema, como decía Tere, sería muy interesante, porque a pesar de que muchas veces yo se los pregunto, mi cerebro no me da para entenderlo, yo no puedo ver cómo la gente le siga creyendo y lo siga adorando. Bueno, muchas gracias, coincido plenamente con mi querida colega Tere y también con esta analogía que hacía Adriana en relación a este ciclo de atrapamiento psicológico en el que se encuentran las víctimas, a pesar de ser maltratadísimas, llegan a tener una codependencia terrible con su agresor, derivado de esta dependencia que ha sido generada por años. López Obrador, si en 2006 hubiera ganado, no hubiera tenido el éxito que está teniendo hoy, ni lo hubieran visto como este Mesías, porque él gracias a este tiempo, ha podido ir instaurando en la mente de sus seguidores una narrativa que ha generado una serie de canales neuronales, creo que lo he explicado en otros momentos, estos canales neuronales donde tras repetir y repetir y repetir una misma palabra, una misma narrativa, la gente va haciendo concordancia cognitiva con esos discursos y aunque sean mentiras, y por lo tanto, por ejemplo, no es casualidad que diga fifís, que diga neoliberales y todo, lo conecta con lo malo y al contrario, conecta todo lo bueno con Morena y la 4T y toda esta basuraza, ¿no? Entonces, todo esto es parte de una estrategia que está enmarcada en un contexto. ¿Cuál es este contexto? México harto, un México en donde él mismo se encargó de exacerbar y de exagerar lo que estaba muy mal. Obviamente había cosas mal, pero no todo estaba tan mal como él lo planteó. Él basó su estrategia en exacerbar el odio y ahora que decía Tere y comparaba con Stalin, también es parte de la estrategia. Hay yo tengo una conferencia que doy sobre justamente la psicopatología de todos estos personajes en donde está Stalin, Mussolini, Hitler. O sea, López Obrador no inventó esta estrategia, es una estrategia muy probada en donde se requiere una narrativa. Obviamente las características del tirano son muy particulares, efectivamente, narcisismo, paranoia. Ellos son capaces de mandar a matar o de desconocer y linchar a sus seres más, de su equipo más cercano, porque son recelosos de todos. En el caso de López Obrador, no permite que nadie más tenga el foro más que él, aunado a una ideología en función de adorarlo, en función de la adoración a su propia persona. Entonces estamos viendo todo un fenómeno que incluye la psicopatología, no solo de López, sino también una descomposición social que genera dependencia y por tanto es explotada por este personaje. También esta dinámica del maltratador que ya mencionaron, en donde es dosificado el maltrato. Son pequeñas microviolencias en donde las víctimas se van acostumbrando, pero no son todo el tiempo. Y no solo no son todo el tiempo, sino de repente hay premios. Y estos premios ayudan a que se mantenga esta adicción al maltrato, en donde se quedan con la ilusión de que, miren, no es tan malo, es tan lindo y seguramente va a ser mejor. Y no es cierto. Cada vez es peor, la dependencia se va haciendo mayor, la capacidad de respuesta y de afrontamiento por parte de la víctima, en este caso hablemos de un colectivo, la capacidad de respuesta cada vez se ve disminuida y por tanto en el momento que intentamos reaccionar, ya no se puede.
ya no se puede porque se perdió toda capacidad de respuesta. Los que estamos reaccionando es como una mujer maltratada, los familiares, es que por favor abre los ojos, por favor déjalo. Al contrario, nos atacan a nosotros, justifican al agresor, es exactamente el mismo fenómeno, pero en colectivo, con un tipo que tiene las mismas características del agresor, lo describieron muy bien. Y bueno, si quieren hablamos en otro momento de estos temas, pero ese es el fenómeno, por eso sus seguidores no nos escuchan, también por los caminos neuronales que ya han sido, bueno, vaya que han sido ahí labrados, ¿no? Yo no sin entender, sigo sin quererlo, yo creo, sin querer entender esta parte, se me hace increíble, de verdad. Alguien ponía un comentario en donde decía que la gente, que su hermana decía que le robaban en el hospital las medicinas a Andrés Manuel para hacerlo quedar mal. O dice, gracias a Dios tenemos un presidente como Andrés Manuel. Dice uno, ¡ay! Oye, Pero, si me permites decir algo. Adelante, mira, Tere. haz de cuenta que los mexicanos somos como unas langostas. Te meten a una olla con agua fría y tú de langosta pues dices, pues está bien, y luego le suben otro poquito y luego le suben otro poquito y al rato pues eres una langosta termidor porque ya te cocinaron. Pero como decía Denise, lo hacen tan poco a poquito, es un condicionamiento skinneriano, o sea, te refuerzan, pero tantito te castigan, pero, o sea, es un manejo maquiavélico en el peor sentido de la palabra, de veras. Y es como lo de la langosta. Nada más añadiendo a lo que dice Tere, efectivamente, finalmente acabamos quemados, pero aquí el punto es que difícilmente la gente puede reaccionar, no hay manera de reaccionar porque muchos de ellos ya están quemados. Se llama la técnica del coco y la sobada. Qué horror, ni hablar. Pero bueno, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Conclusiones. Empezamos, Adriana, con tus conclusiones respecto al tema de los apagones, por favor. Hoy un programa de radio puso una canción de Juan Gabriel de Será mañana o pasado mañana, el lunes, el martes, que es la respuesta que da siempre el presidente. Yo sigo pensando en lo mismo, no vamos a tener una respuesta porque evidentemente no hay eficiencia en el tema energético en este país, o sea, no solo no la hay, estamos invirtiendo dinero malo, bueno al malo, tenemos un problema severo, yo creo que se va a intensificar y el pretexto va a seguir siendo el mismo, ¿no? Lo que hay que hacer, por lo menos desde el Congreso, es intentar que no se apruebe. La Comisión de Economía hoy dio una opinión en negativo sobre la reforma eléctrica. No nos va a alcanzar en la Cámara de Diputados. No sé en la Cámara de Senadores qué va a suceder. Yo confío en que ahí pudiera detenerse. Sin embargo, hemos tenido fugas también de senadores que han renunciado, ¿no? Y creo que como sea, el presidente ya dio una instrucción en la mañanera, que es la forma en la que él baja las instrucciones y es que se apruebe su reforma, ¿no? Y eso va a ser muy grave para el país, vamos a tener muchos más apagones. Recuerdo las palabras de Olga Sánchez Cordero, que además hoy estuvieron circulando muchísimo, ¿no? Y las repetía perfectamente Denise, cómo afecta a la población. El frío, la falta de conexión, la falta de electricidad, de calor para mucha gente que la va a necesitar, los que están conectados a los respiradores, los hospitales, en fin. Y la tragedia me parece que pues todavía no hemos tocado fondo y sería lamentable que toquemos fondo y sea demasiado tarde para hacer cosas. Ojalá y podamos detenerla. Así es, como dices, o sea, el tema de los hospitales es muy grave, ¿no? Hace como un mes y medio hubo un apagón en Morelia, en un hospital. No recuerdo cuántos muertos hubo. Terrible, terrible. Elenita, tus conclusiones respecto al tema de los apagones, por favor. Hoy una entrevista con una diputada del Partido Verde en donde dijo que su bancada del Partido Verde iba a votar en contra porque un Partido Verde ecologista no podía apoyar algo que iba a afectar tanto el medio ambiente y que iba tanto en contra de todo lo que era la ecología. Vamos a ver si es cierto. Y por el otro lado, quiero agregar algo que me quedé con el pendiente nada más de decir sobre lo de Salgado Macedonio. No solamente
es el gallo del presidente, no solamente lo impuso, sino que dijo en la mañanera algo que es verdaderamente preocupante. Y es que para él, así literal, lo que importa no son las víctimas y lo que digan las víctimas. Lo que importa es el pueblo, la voz del pueblo y lo que digan las encuestas, que finalmente es una manera de decir lo que diga la opinión pública o el pueblo, ¿no? Está poniendo por encima de la ley y del Estado de Derecho y de lo que es el interés de las víctimas a lo que diga el pueblo, que finalmente el pueblo es él. Entonces, eso es, bueno, para mí súper peligroso, es un foco rojo, pero así, tamaño grande, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque un presidente que se sitúa por encima de la ley y que pone como un juicio sumario es gravísimo. Gracias, Cintia. Terrible, no, gracias a ti, Elenita. Tere, tu conclusión respecto al tema de los apagones, por favor. Pues mira, creo que esta reforma eléctrica, como decía Adriana, es un paso atrás muy serio. Creo que va a costar muchos millones de pesos a México este retroceso. Creo además que terminaremos pagando los mexicanos tarifas más altas. Esto sin duda va a pasar y va a pasar pronto. Creo que el problema del gas es un problema que tendría que atenderse de una manera técnica y profesional y que desgraciadamente no creo que se tome en serio este problema, como no se toma en serio nada, sino simplemente se ve qué tanto le reditúe electoralmente una medida u otra. Y creo que el problema de cuidado del ambiente es algo verdaderamente ya urgente en México y en el mundo. Desgraciadamente, mientras Estados Unidos con Biden regresa al Acuerdo de París, se están privilegiando las energías limpias. Para Biden es uno de los temas pues más importantes de su propuesta y para Kamala Harris también. Pues resulta que aquí vamos pues haciendo todo lo posible por destruir más al ambiente. Entonces mi pronóstico es malo con relación a esto de los apagones y creo que cada vez será peor. Y creo que económicamente, si ya estamos mal, esto tendrá un efecto aún más desastroso en la recuperación de México, que se ve cada vez más lejana. Dices, vamos a subir, vamos a pagar tarifas eléctricas más altas, más de las que ya teníamos. ¿Recuerdas a nosotros? En su casa, el recibo nos aumentó 500%. De pagar 500 pesos, pagamos la última vez 2,500 pesos. Sin estos problemas de energía. Increíble. Denise, tus conclusiones, por favor, respecto al tema de los apagones. Claro, mira, más que el tema de los apagones que muy puntualmente ya concluyeron mis tres queridas amigas, muy bien. Yo estoy leyendo comentarios, por ejemplo, primero que nada quiero saludar a mi queridísimo amigo Fernando Castañeda, y por otro lado, tiene razón Mónica Ramos cuando dice que no es un genio. Efectivamente, el tipo no es un genio, es un copión de otras estrategias y lo hace de una forma... Sí lo hace de una muy buena forma, y si se fijan, en 2003, cuando fue jefe de gobierno, el fulano no tenía este discurso, lo ha ido copiando, sobre todo de Chávez. Entonces, y también mientras menos inteligentes son, más corruptos son. Entonces, como este gobierno es tan corrupto, pues evidentemente estamos viendo que el tipo es bastante burdo, pero es un tipo, como buen sociópata, no se hace responsable de lo que hace, culpa a las víctimas y él justifica todo el daño que hace, y él siempre es la víctima, ¿no? Pero por el lado de los apagones, sí, ya nada más les quiero decir que esto es solamente una puntita del iceberg de todo lo que está echando a perder en este país, de todo lo que está modificando para llevarnos justamente a esos años que tanto nos comentó nuestra querida amiga Adri, de tal forma que lo que podemos hacer para contrarrestarlo es activarnos para poder quitarle la mayoría en el Congreso y poder revertir pues todo el daño que ya desgraciadamente ha hecho y lograr que se equilibre mejor en el 2021 la Cámara de Diputados.
Exacto, yo creo que ese es el tema, lograr un equilibrio en el 2021, este 6 de junio. Ay, pues vámonos a un tema bastante complicado. En teoría tenemos y hemos pagado o ya compramos 232 millones de vacunas, aunque nada más hemos vacunado a 813,785 personas a las cifras de hoy. Ay, Elena, ¿cuál es tu percepción respecto al tema de las vacunas? Yo creo que de nos vamos con una, si les parece y si están de acuerdo, mi propuesta sería que a lo mejor demos un comentario y en en la misma participación del cierre para abarcar rapidísimo un tema que considero que es importante, aunque sea nada más con un comentario igual, que es el de Salgado Macedonio, que a mí no me gustaría como mujer dejarlo a la ligera. Entonces, Elenita, si nos quieres dar, por favor, tu opinión respecto a la vacunación. Sí, el presidente minimizó las críticas que se han hecho respecto a que hay servidores de la nación en los puestos de vacunación pidiendo el INE, tomando una foto al INE, minimizó este hecho y dijo que, pues que no, que eso no era importante y tal, lo cual quiere decir que esto es como una estrategia también de Estado para, pues, impulsar el voto a favor de Morena. Eso es preocupante que se esté utilizando la vacunación con ese fin, es perverso y preocupante. Por el otro lado, pues yo estuve ayer precisamente observando en uno de Coajimalpa, en uno de los puestos de vacunación de Coajimalpa, colas de personas de pie, pasando frío, exponiéndose a un contagio, personas mayores. La verdad es que la logística que se está llevando a cabo está bastante deficiente. No lo están haciendo bien, no le están dando el lugar a las personas, no lo están haciendo con orden, al menos lo que yo vi, no sé en otros lugares. Y bueno, por el otro lado, me preocupa también la segunda dosis. Tampoco están dando fecha para la segunda dosis, lo cual es todavía más preocupante, porque normalmente en otros países lo que hacen es inmediatamente darte un código o una fecha o algo. No sé si en otros lados lo estén haciendo, donde yo estuve observando no lo están haciendo, y eso pues pone más vulnerable todavía a estas personas porque se van con la ilusión de que ya están vacunadas, cuando en realidad lo sabemos que hasta que no tengan la segunda dosis siguen siendo vulnerables a un contagio. Entonces, eso sí, pues es una falta de logística o más preocupante aún, que no se cuenten con las dosis apartadas necesarias para estas personas. No sé si ustedes han ido a observar cómo se están llevando a cabo y qué es lo que opinen. A mí eso es lo que más me preocupa, que se quede a la mitad. Y es que aparte no es que, oye, ya recibí mi segunda dosis y ya quedo inmune. No, sí te da de una manera más ligera, ¿no? Pero bueno, Tere, ¿cuál es tu opinión respecto al tema de las no vacunas? Nos dices tú, ¿qué piensas con esto? Exacto, son las no vacunas, porque ya vemos quién sabe cuántos millones y no vemos ninguna, ¿no? O sea, bueno, Mira, sí vemos, pero al ratito que vamos. yo creo que el tema de las no vacunas lo podríamos ver desde dos puntos de vista. Uno, el electoral, que me parece muy grave, o sea, que haya siempre servidores o siervos de la nación, ya no sé si con C o con S, pero siervos, para vacunar, para presenciar el acto de la vacunación previo a que tú entregues tu credencial de elector, a que se la lleven a fotocopiar, ¿sí? A que te quites la mascarilla para sacarte una foto. ¿Eso para qué es? En otros países del mundo, y tengo amigos, conocidos, familia que viven en Estados Unidos o en España, pues les quiero decir que no pasa eso. Tú lo único que tienes que llevar es una constancia de domicilio, dar tu nombre, en fin, y en ese momento te vacunan. Aquí es hacer una base de datos lugar por lugar. Ya no están dejando que vacunen a una persona que sea de Tlalpan en Miguel Hidalgo, ya no, eso ya no está pasando, porque se le sale de control el asunto. Entonces, bueno, ahí hay una manipulación electoral que me parece muy peligrosa. Y por otro lado, el lado más grave es el lado de la salud.
tiene toda la razón Elenita. O sea, llegas ahí, te ponen la primera dosis, pero no te dicen nunca cuándo va a ser la segunda. Y no es que te dé más leve, Cintia. Lo que yo he escuchado de los médicos es que realmente con la segunda dosis es cuando se generan una mayor calidad y cantidad de anticuerpos. Entonces es muy peligroso. Y otra cosa muy peligrosa, no sabemos bien a bien qué nos están poniendo. Dicen que es la AstraZeneca, pero a lo mejor es la Sputnik o Sputnik, como le dice el presidente, porque no puede pronunciar bien. O a lo mejor es la CanSino, o veto a saber. ¿Cómo van a llevar el control para saber que la segunda dosis va a ser de la misma vacuna de la primera? Eso puede tener consecuencias de salud graves, importantes. Y yo veo que está tan desorganizado todo. Para lo que están bien organizados es para que estén los militares y los servidores de la nación. Eso sí, no hay problema. Todo lo demás, a ver cómo sale. Así es, Elenita. Muchísimas gracias. Bien Denis, tus confundida, conclusiones respecto. Bien confundida, porque está muy guapa la Elenita. ¿Sabes qué? Sí, las 4, oye. Lo que pasa es que llevo aquí mi acordeón de aquí. Hoy que son muchas. La verdad, de aquí le voy dando la palabra y entonces vi, no, Elenita ya pasó. Dije, Denise, por favor, tus conclusiones, tus comentarios y conclusiones respecto al tema de la vacunación. Claro, mira, nada más, ¿cómo se dice? Aumentando a lo que dijeron ellas, complementando un poquito, no hay mucho más que decir, efectivamente un desabasto y un desaseo terrible. ¿Qué hicieron en 2021? Que ahorita se están haciendo bolas, trayendo miserables, nuevamente volvemos al tema de la miseria en la que nos están llevando, y todavía la mendicidad en el mundo, que andan buscando por aquí, andan buscando por allá. Es un papel vergonzosísimo que ha hecho a nivel mundial este gobierno. Bueno, no pretendía, no sé si lo hizo, ahorita me lo confirman, reclamando a la ONU por la acumulación de vacunas por los países ricos, cuando los países ricos invirtieron en la investigación junto con las empresas, y obviamente tienen que ser los primeros beneficiados, pero no, bueno, López Obrador iba a hacer ese papelón, no sé si lo hizo. Y por otro lado hablaban de la segunda dosis, que Hugo Gatell salió a decir que no era necesario que fueran de la misma marca, que podía combinarse, y salió una doctora, no sé si era del Poli o de la UNAM, a decir que esto era muy grave porque los componentes eran diferentes y por lo tanto no iban a poder tener el efecto que se esperaba de la vacuna y sobre todo la efectividad. Y por otro lado, el trato que se le está dando a las personas de la tercera edad es denigrante, tenerlos ahí desde la madrugada en un frío espantoso. Coajimalpa, por Dios, aquí estamos podemos amanecer incluso con hielo encima de los coches, y ahí los tienen, pero la gente agradeciendo que les den vacuna. Volvemos al tema electoral, en donde acabamos agradeciendo al gobierno por la crisis y el caos que generan. Y más lamentable aún es que estas miserias de vacunas que están llegando, ni siquiera se las están poniendo que las están utilizando para la segunda dosis de todo el personal médico, que ya les tocaría, de los pocos que les tocó, deberían de utilizar lo que está llegando para el personal médico. Y bueno, cualquiera diría, bueno, las personas de la tercera edad tienen toda la razón, deberían de estar a todas las personas que están en riesgo, pero estas personas del personal médico, pues van a tardar mucho tiempo en que se les ponga la segunda dosis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué efectos van a tener? Es lo que no sabemos. Gracias, Denise. Adriana, tus conclusiones, por favor, respecto al tema de la vacuna. Oye, y te quería hacer una pregunta. Dijo Arturo Herrera que teníamos incluso 20 millones de dosis extra de vacunas.
Sí. Cuéntanos, ¿dónde están? No, además en una entrevista Arturo Herrera se atrevió a decir que fuimos el primer país que apartó las vacunas, que hizo contratos con las empresas justamente para apartar las vacunas que necesitábamos y que estábamos prácticamente sobrados, que estamos mejor que otros países del mundo, ¿no? Que además es el discurso de todo el tiempo, pero déjame resumirlo, porque además ya lo hicieron muy bien las tres compañeras que me antecedieron en la palabra, Tere, Denise y Elena, ya lo hicieron muy bien. Pero déjame resumirlo con a qué grado hemos llegado como país que un presidente de la República que ha vacunado al 0.6% de la población, ¿no? Al 0.6% de la población, festeja que vamos a tener una vacuna hecha en México llamada Patria. Sí. Perdón que con eso concluya, pero para mí es, cuando lo oí yo dije, no, a ver, estoy escuchando una broma de mal gusto, ¿no? Yo igual que ustedes que me levanto en las mañanas y yo que lo escucho igual, o sea, yo intento no ponerme, que todo el día no me mantenga de malas, ¿no? Porque de verdad me enoja. Entonces, ¿en qué país del mundo tenemos un presidente que es capaz de mentirnos con tanta facilidad, pero además se emociona cuando lo dice y ya tenemos la vacuna llamada Patria? Perdón, no, eso para mí reduce el pésimo manejo de la pandemia que tenemos, porque ante la tragedia de los más de 200,000 hogares enlutados, que por cierto, en este panel vemos quienes lamentablemente ya perdimos un ser querido, ¿no? Yo no puedo creer que eso no nos duela, pero voy a otra cosa más, que lo sigamos normalizando. O sea, tenemos que hacer algo para evitar normalizar estas tragedias, porque estamos acostumbrándonos a que nos siga mintiendo el Señor. Y que tenga a un tipo que después va a ser el Lozoya de López Obrador, que fue incapaz de manejar la pandemia y de decirle no a su jefe. O sea, un doctor que tendría que poner por encima la ciencia y que pone por encima el ego y la política, pensando que su jefe lo quiere. Perdónenme la expresión, voy a decir algo, lo quiere empinar, se lo va a tronar. Porque López Obrador jamás va a asumir, y ya lo dijo Denise con mucha claridad, y lo dijo Teta, lo dijo Lenita, alguna responsabilidad sobre lo que hace. Robó Bejarano, él no tuvo la culpa. Robó Dolores Padierna, él no tuvo la culpa. Carlos Simas tampoco tuvo la culpa. El hermano, él tampoco tiene la culpa. Las empresas de la prima tampoco tienen la culpa. Todos son culpables menos él. Lo de la pandemia, el culpable va a ser Gatell. O sea, pues son verdaderamente, lo que pasa en gobernación, la culpable es Olga Sánchez Cordero. En fin, lo que hoy tenemos es una tragedia que si no fuera tragedia sería una comedia. Y es verdaderamente grave. La verdad me molesta mucho, me indigna ver eso. Cuando yo vi él emocionado diciendo, y ya tenemos el nombre porque se va a llamar Patria, y yo le tenía ganas de decirle, ¿y por qué no tenemos tantita madre? Perdónenme la expresión. Deberíamos tener, digo, no tenemos padre en este país. Nos hace falta tener una madre. Perdón que lo diga con esas palabras porque me ofende como mexicana que el jefe de Estado, que por cierto, me guste o no, es el presidente de todos, y nos niega a todos los que no votamos por él. Él tiene una responsabilidad con todos. La forma en la que está haciendo este proceso electoral, porque para él eso es lo único que importa, es criminal. Es una política de exterminio, perdón que lo diga así, con aquellas personas, las más vulnerables, las más débiles, a las que se dijo proteger. Y es increíble lo que sucede con el rey de Palacio Nacional. Así es, querida Adriana, como él dice, primero los pobres, pero no dijo primero qué, desgraciadamente. Y evidentemente a él no le importa, ¿no? Ya son las 11, pero me gustaría que tocáramos un tema muy importante, si quieren igual nada más una ronda, que es este espaldarazo a Salgado Macedonio. ¿Qué implica a nivel
personas indeseables que implica para mujeres que han sido violentadas en este aspecto que el presidente de la República, porque evidentemente sabemos que una candidatura en Morena no se mueve sin la aceptación de Andrés Manuel López Obrador. No es que él diga, ay, yo no me meto. No, claro que sí. Las candidaturas lo sabemos todos, las decide el presidente y más hablando de Morena. Tere, podemos iniciar esta ronda contigo, por favor. Pues sí, Cintia, yo me porté mal porque me tiene tan enojada lo de este señor que hablando del COVID terminé hablando de Salgado Macedonio. Pero es que yo creo que lo que sucedió hoy en la mañanera es algo que resulta un bofetón para todas las mujeres. Y no solo para todas las mujeres, para todos los mexicanos. O sea, no es posible que el presidente de un país, que como dice Adriana, queramos o no, es el presidente de todos y todas las mexicanas, apoye a un delincuente. ¿Y saben por qué? Porque el señor es un misógino y no me lo tienen que contar a mí, porque no quiero meterme en esto, pero yo en el año 2000 tuve la oportunidad de participar en muchos debates con el ahora presidente López Obrador y desde ahí me di cuenta de la misoginia que tiene. Él no cree ni en los feminicidios, ni piensa que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, ni tiene nada que ver con refugios para las mujeres violentadas o con estancias infantiles para las mujeres que trabajan. Eso es un lenguaje que él desconoce. Y realmente lo de hoy es un insulto para todas las mexicanas y los mexicanos. Pero les voy a decir algo. Mario Delgado es el ejecutor de esta tragedia, de esta desgracia que estamos viviendo. Y les pido que no solo recordemos al presidente, a Félix Salgado Macedonio, sino al hombre que fue capaz de instrumentar la llegada de este señor al gobierno de Guerrero. Son 3 personajes que realmente están lastimando la dignidad de las mujeres mexicanas. Y me parece que si gana Félix Salgado Macedonio, las mujeres no nos lo mereceríamos, de veras. Si es que en Guerrero van a salir a votar por una persona así, me enardecería eso. Así es, creo que debemos de hacer mucho hincapié en eso. Denise, tu postura en el tema de la candidatura de Salgado Macedonio, ¿cuál sería? Mil gracias. Pues nuevamente hablamos de esta normalización de las desgracias. El hecho de que López Obrador le dé un espaldarazo, pues es una ratificación de la minimización de la violencia, que lo hemos visto desde que empezó, y sobre todo la normalización de la violencia. Es una forma de descalificar la lucha de las mujeres y algo que es importantísimo recalcar, que lo ha hecho desde que llegó, es el manotazo sobre la mesa y un porque me canso ganso. Hay gente en contra, pues ahora yo hago lo que me da la gana, no respeto a nadie porque aquí mando yo. Por lo tanto, pues esto es un insulto y un agravio más, en donde en México pues no pasa nada ante tantos agravios a las víctimas de personas que han sido asesinadas, a los familiares, a las mujeres y a todas las personas que son revictimizadas por este sistema. Nuevamente volvemos a una revictimización por parte del Estado. Y lo que se le olvida a López Obrador es que las mujeres somos una fuerza tal que hemos sido las únicas que le hemos quitado la agenda el 9 de marzo del año pasado y que, pues, si nos sigue provocando, muy probablemente podamos volver a quitarle la agenda y a poner nosotros la agenda sobre la mesa, porque no debemos quedarnos callados. Como dice Tere, solamente si votamos por este tipejo, pues efectivamente nos merecemos ese gobierno por haber votado con él y ratificado con nuestro voto. Así es. Adriana, tu comentario respecto a este tema, y alguien pregunta, aprovechando que vamos contigo, pregunta Gracia, y yo les pregunto, ¿se puede hacer algo? Y tu opinión respecto, si puedes, por favor, ayudarnos con esta pregunta y tu opinión respecto al tema, por favor.
Sí, claro que se puede hacer. Empezaría por decir eso. Claro que se puede hacer y programas como este es parte de lo que tenemos que seguir fomentando y tenemos que comunicarnos más con las ciudadanas y los ciudadanos y tenemos que evidenciarlo. No tenemos que cansarnos. El Señor nos agota emocional y anímicamente y creo que este justo es el tema que nos puede hacer a las mujeres hacer la diferencia. Y aquí yo haría el llamado a todas las mujeres de México, independientemente de la afiliación partidista y también, evidentemente, de la ideología que profesemos, del partido en el que estemos o en el que no estemos, ¿no? Las mujeres de México somos las únicas en este momento capaces de hacer la diferencia con este presidente. Porque el presidente, si alguien ha tratado mal en este país, es a las mujeres de México. Y si nosotras no nos organizamos, ya lo demostró la marcha de hace un año, pero no solo es la marcha, es cómo podemos hacer nosotros la diferencia con un presidente claramente misógino, con un presidente claramente que no le interesa la política pública. No nos debe extrañar que hoy defienda a un violador, lamentablemente, porque ya lo tuvo de senador, ya lo votaron como senador. Y nosotros estamos ahorita, porque va a ser gobernador, pero como senador tampoco debimos haberlo dejado. Y en este caso, yo hoy escribí una columna que fue la columna invitada en un periódico que justamente decía, hemos normalizado tanto que podemos tener un hang Rong en Baja California en donde dice que su animal favorito son las mujeres. Tuvimos un Lallín que fue candidato de mi partido y después independiente que le levantaba la falda bailando a otra jovencita y lo normalizamos. Tuvimos a un exdelegado o subdelegado del ISSSTE que le llamaba putas y pirujas a las personas perdón, a las derechohabientes. Perdón por las expresiones, pero estoy repitiendo solo lo que ellos dijeron, ¿no? Y que se refería como su nalguita a su pareja. Exacto. No, bueno, justamente este es el gobierno más antifeminista que yo conozco, de todos los que he conocido. Porque aún en los gobiernos más conservadores, como él les llama, desde la pluralidad se pudieron hacer muchas cosas, como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, como la CONAVIM, como la FEBIMTRA, como las unidades de género, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el apoyo a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas, a las campesinas, a las microempresarias. O sea, hubo cosas que se hicieron que podían mejorarse, por supuesto. Pero en este gobierno la política a favor de las mujeres se desapareció. Desde el primer presupuesto que aprobamos, el segundo presupuesto y el tercero, nos eliminaron y nos aniquilaron. Pero les voy a decir por qué, y eso donde digo que sí se puede hacer algo. Con quien no puede López Obrador es con las mujeres. No sabe cómo tratarnos. No sabe cómo podemos reaccionar. Y no se imagina la fuerza que tenemos las mujeres para organizarnos. Porque en el momento en que nosotros nos organicemos poniéndonos de acuerdo, dejando a un lado nuestras diferencias y no tocando los temas en los que no estamos de acuerdo, que solo es uno, en el resto estamos todos de acuerdo. No sabe la fuerza que podemos tener para que este gobierno se caiga. Y esa es la invitación que yo le quiero hacer a las mujeres. Hagamos a un lado nuestras diferencias de todo tipo y seamos capaces de dar mensajes adentro de nuestros partidos y fuera de nuestros partidos. Si queremos que las cosas cambien, debe haber mujeres presidentas en los partidos políticos. Si queremos que las cosas cambien, tampoco esperemos que de aquí al 21 ya se mejoró todo. Y entonces vamos a quitarlo como por obra de magia del Espíritu Santo. No, perdón. Va a ser una batalla muy larga, pero estoy convencida, y se los digo de veras, que las mujeres somos las que podemos hacer el cambio. No porque no necesitemos a los varones, no porque seamos enemigas de ellos, simplemente porque las mujeres hemos sido ofendidas, lastimadas, vejadas, ignoradas en el sexenio de López Obrador. El mayor enemigo de las mujeres en este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Así es, querida Adriana. El mayor enemigo de este país es Andrés Manuel. Yo creo que Teresita tuvo algún problema y se tuvo que salir, a lo mejor con su conexión o algo, pero bueno, por fortuna ya habíamos cerrado su intervención. Antes de darle la palabra a Elena, pues yo nada más querría decir que yo no soy panista, pero si lo fuera, yo sé quién querría que fuera la siguiente presidenta nacional del PAN. Y lo único que diría es que empieza con Adriana y termina con Dávila. Adelante, Elenita, tu
Ay, a ver si Elenita no se me trabó ya. Adelante, Elenita, con tu intervención sobre Salgado Macedonio. Se quedó sorprendida Elenita. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Pues sí la escuchamos, pero Sí te escuchamos. Se te va como que la señal, pero sí te escuchamos. Pues bueno, en lo que Elenita llega, les comento que han estado por aquí muy participativos en las redes, felicitando mucho a Adriana, la mesa. Mira, por ahí Miriam Urbina dice igual por Adriana. A ver, Ahí está Elena. ya regresé. Ándale, Elenita. Ya, Bueno, perfecto. que se me vuelva a ir Córrele. Les voy a decir una frase que dijo López Obrador en la mañanera con respecto a esto de Salgado Macedonio, nada más para que la analice todo el fondo que tiene. Verán, dice, siempre hay acusaciones, pero en tiempos electorales más. Yo confío en la voz del pueblo y en las encuestas. Siempre hay acusaciones, pero en tiempos electorales más. ¿Qué está haciendo con eso? Ay, estas viejas siempre se la pasan acusando a los hombres. En pocas palabras. Y luego en tiempos electorales más, cuando estas acusaciones tienen años atrás que se hicieron, muchas. Algunas, muchos años. Entonces, ¿cómo que tiempos electorales? Más bien yo lo que cabe preguntar aquí es, ¿por qué lo eligió? ¿Qué hay detrás de ese? No? Sabiendo que se le iba a echar en contra hasta las mismas legisladoras de Morena. ¿Por qué lo puso? ¿Qué hay detrás? ¿Quién lo obligó? ¿Quién se lo pidió? ¿Qué le debe a quién? ¿El crimen organizado en Guerrero? A ver, ¿quién lo está pidiendo que lo ponga? Porque aquí hay una clara instrucción de que lo ponga a pesar del costo político. Entonces, eso pues yo me lo llevo de tarea. No sé. Cintia, Así es. pudiera Adelante, hacer adelante. un comentario que no quiero dejar pasar porque me parece que es importante. El presidente, si tiene información, debe saber que la Sierra de Guerrero, o es Guerrero, Oaxaca, Puebla, mi propio estado, en fin, tenemos un problema severo en materia de trata de personas. La venta de niñas y niños en esos estados es de lo más terrible, que además se da por usos y costumbres. Está usando el pretexto de una mala práctica, de un delito, para además fomentarlo. Eso es gravísimo en un jefe del Estado mexicano que debería combatir con toda la fuerza del Estado un delito como estos. Y lo está aprovechando justamente porque sabe perfectamente qué cosas están pasando en las zonas indígenas y en las zonas de Guerrero, en donde las mujeres tienen un valor, como lo digo en otros estados, incluyendo el mío, así lo he hecho todo, lo he comentado, ¿no? En donde las mujeres están siendo desde pequeñitas vendidas como si fueran cambiadas por una botella de mezcal, cambiadas por una lana, por una vaca, de veras, eso no ha cambiado. Y el presidente sabe perfectamente de lo que se refiere. Y por eso para él el tema de la encuesta, concretamente en ese caso, no le importa. Concretamente en ese caso no le importa. Y lo dijo bien Elena en ese sentido. Hay otros grupos con otros intereses que están apoyando justamente esa candidatura. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Y bueno, esto se puede ligar con el tema de Marín. La semana pasada hablábamos justamente de estas grandes redes en el país de tráfico de infantes, de tráfico de prostitución, que entre los poderosos se cubren para poder mantener estas redes. Efectivamente, en esos estados que bien menciona Adriana, hay un gran turismo sexual infantil, además de la trata de personas, que es gravísimo, al cual Adriana le ha empleado con mucha valentía para poder combatir la gravedad de toda esta situación, pero además los niños y las niñas a López Obrador le importan muy poco porque no son electoralmente rentables. Entonces, mientras los niños estén siendo vendidos o estén siendo prostituidos, es lo que menos le importa, mientras pueda tener contento a su nuevo capitalismo de cuates con sus negocios, unos negocios muy sucios, pero pues hay muchos favores de campaña que tener. Sí.
Así es. Desgraciadamente decían, ¿qué podemos hacer? Seguir levantando la voz por los que no lo pueden hacer, ¿no? Yo decía, a mí me tocó mucho tiempo batallar en el tema médico con Luis, y entonces yo le decía, ¿sabes qué? Nosotros íbamos al Hospital General, o sea, llegábamos a las 5 de la mañana a hacer filas y de repente veías que llegaban los doctores y se sentaban a comer y todo eso, y yo iba y les decía, oye, pero ya llevamos aquí tiempo, entrale a las consultas. Y entonces yo le decía, eso es lo que uno puede hacer, pero hay tanta gente que viene de otros lugares, que viene de, bueno, que va a México de otros lugares, que llegan desde días anteriores, se quedan ahí a dormir. Y es gente que le da miedo levantar la voz porque no sea que les vayan a cancelar la consulta. ¿Cuántas mujeres en Guerrero no han sufrido este tipo de abusos? Y en muchos lados, ¿no? Digo Guerrero ahorita, hablando específicamente del tema de Salgado Macedonio, y que no se atreven a levantar la voz por miedo a las represalias. Entonces, creo que lo que nos corresponde es levantar la voz mientras podemos y decir, no votes por esto, porque es lo que está pensando Andrés Manuel. No Morena, porque Andrés Manuel en algún momento dijo, cuando Morena se empieza a descomponer, yo me voy del partido y fundo otro partido. No es Morena, es Andrés Manuel, porque no se mueve, dejemos muy claro esto, no se mueve un pelito en el partido si no da la autorización a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel es quien está ahorita dándole el espaldarazo a alguien que tiene acusaciones respecto a los temas de violación y todo este tipo de cuestiones. Escarabat está haciendo muchas preguntas. Escarabat, te comento la dinámica un poquito del programa. Nosotros ponemos 3 temas y nos vamos sobre esos 3 temas. Normalmente estamos de 10 a 11. Hablamos, incluso Adriana hoy, el día de hoy, habló sobre lo que había hecho mal su partido. Ella decía lo que nos corresponde a los partidos políticos. Entonces, tratamos de abordar temas y sí hablamos, hace rato decías, que no íbamos a hablar de lo de Salinas y todo eso. Claro que sí, hacemos las críticas respecto a lo que está pasando, sea del partido político que sea a lo mejor en el que militamos o no militamos, o incluso como ciudadanos, como organizaciones, siempre tratamos de estarnos haciendo una autocrítica y hablando al respecto. Gracias por estar con nosotros todo el programa y por tus comentarios. Chicas, 11:20, Denise, le agradezco a Denise porque Denise lleva siglos diciéndonos que cambiemos el horario del programa y sé que le cuesta mucho trabajo. No sé, Adriana, me imagino que igual debe de dormirse tarde y despertar temprano. Elenita, todavía Elena y yo luego nos quedamos después del programa platicando. Entonces, Denise, primero, gracias. Tere, les aviso, se disculpó, tuvo una llamadita que tenía que atender y se disculpó con nosotros y ya no regresó. Entonces, chicas, como siempre, un agasajo estar con ustedes. Es mi día favorito de la semana porque las veo con grandes amigas y leo a la gente y leo todo el cariño que nos dan. Gracias, gracias, gracias por todo y pues bueno, sigan esperando que vamos a estar haciendo, tengo la fortuna de estar con mujeres muy valiosas y vamos a estar haciendo muchas cosas juntas. Ahí les dejo nada más el dato. Nada más rapidísimo, yo quiero agradecer a Adriana que estuvo con nosotros el día de hoy. Yo la quiero muchísimo, tú lo sabes, mi querida Adri, y sobre todo esta campaña o lo que pretendas emprender o este llamado a las mujeres, yo me sumo totalmente, unámonos, sumémonos a este llamado y agradecerles a todas este espacio que disfruto muchísimo. Sí, es muy tarde para mí y además salgo de viaje muy temprano, me levanto a las 5:30, entonces sí, estoy agotada, pero bueno, es un placer, la paso muy bien. Claro, gracias. Sí. Igualmente, gracias Adriana, qué bueno que estuviste aquí. Vennos seguido. Ay, invítenme, yo estoy puestísima, yo soy bien metiche y me encanta estar con ustedes. Muchas gracias por darme la oportunidad y yo quiero decir que, y Cintia lo dijo bien, yo soy crítica también de las cosas que en mi partido pasan y lo quiero decir con toda claridad, porque nos hace falta la autocrítica. Escuchaba algunos de los comentarios, sí, a veces tenemos candidatos impresentables. O sea, yo lo dije, lo hice públicamente, hice un video en el que me parece que debemos priorizar nosotros también, profesionalizar la política,
nos han metido a todos en un mismo costal y entonces el propio descrédito pareciera ser que nadie hace nada y que estamos holgazaneando todas y todos, ¿no? Y eso ha hecho que se banalice nuestro trabajo o se invisibilice el trabajo de algunas de nosotras. Cuesta todavía mucho trabajo para las mujeres participar en alguno de los proyectos, ¿no? Y yo sí ya tomé una decisión a Denise la comenté, es algo que a ti, Cintia, te quede de comentar, pero yo creo, insisto, los partidos deben cambiar desde dentro para poder hacer mejores cosas, no porque seamos mejores, sino porque creo que es un momento importante para poder hacerlo. Podemos complementarnos con los varones, pero sí, yo tampoco estoy de acuerdo en algunas cosas que se han hecho porque banalizamos los temas, porque no hemos sido capaces de dar una alternativa a los ciudadanos y no van a cambiar las cosas de aquí para el 21. O sea, también ojalá y seamos conscientes de que ojalá y haya mayoría y hay que trabajar para que eso suceda. Estoy completamente de acuerdo, pero pensar que con eso ya dimos el brinco, como pensaban algunos, que con que llegara López Obrador iba a estar mejor, va a ser terrible. O sea, hay que ir concientizando a las personas que es una larga lucha, y yo sí espero que mi partido pronto tenga una presidenta mujer. Sí lo espero, y trabajaré para que eso suceda. Sí, esperamos que sí. Y cuenta con la plataforma de observatorio, ya te lo he dicho, pero públicamente cuenta con la plataforma de observatorio porque, como decías al inicio, creo que la lucha de las mujeres debemos de apoyarnos entre todas. Si hay temas en los que debemos de hacerlos sin filias políticas, sin decir, es de Morena, es feminista, es feminazi, es lo que sea, es mujer. Y eso es más que suficiente. Chicas, las quiero muchísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden, el programa se queda grabado en nuestro canal. Suscríbanse a nuestras redes sociales y estamos todos los miércoles de 10 a 11. Gracias y nos vemos. Cuídense mucho, por favor, y pónganse mascarillas si salen. Bye.